eh, poder tener este espacio, esta, este curso. Y para iniciar, hermanos, para iniciar, solamente permítanme orar un momento y para que sea el Señor guiando este tiempo, y pues que el Señor sea glorificado y exaltado. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad que nos da de poder estar acá, Señor, a poder conocer acerca de cómo te has revelado en la historia, Señor, poder conocer acerca, Señor, de la obra que has hecho a lo largo de la historia y cómo has utilizado, Señor, a hombres falibles, Señor, a hombres pecadores, Señor, como todos los que estamos acá, pero te has glorificado en ellos, Señor, y la gloria de Cristo ha resplandecido ahí, Dios Santo. Gracias, Señor, por enseñarnos eso y oramos, Señor, para que este curso sea de mucha bendición para cada una de las personas que lo van a tomar. Gracias por las vidas de las personas que están acá, Señor, y por aquellas que se van a agregar luego. Gracias por ello, Señor, y oramos, pues, Padre mío, que esto nos ayude a ser edificados en la fe, nos ayude a crecer más en el conocimiento de Cristo y también sea un apoyo para cada uno de los ministerios en los cuales nosotros nos desenvolvemos, Señor. Oramos, Padre mío, para que en esta hora sea tu Espíritu Santo guiándonos, sea tu Santo Espíritu, Señor, glorificando a Cristo en nuestra alma, glorificando a Cristo en esta clase, Señor, que todo lo guíe para la gloria de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar acá, Señor, nuevamente. Y nada, Señor, te bendecimos, eh, alabamos tu santo nombre y tu grandeza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, solo permítanme agregar a unos más que están por acá. Ok, listo. Bien, hermanos, entonces, repito, para aquellos que pueden tener sus cámaras prendidas, pues sería genial que lo pudieran hacer. Para quienes no, pues tampoco no hay problema. Bienvenidos a este curso. Nuevamente, es un gusto tenerlos por acá en la Academia de Ginebra. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Eh, Y, y bueno, hermano, quiero explicar un poco acerca de qué es lo que se va a tratar en este curso, qué es lo que vamos a ver. Y para iniciar, vamos a hablar un poco de la descripción y ver que el objetivo de este curso es básicamente que nosotros tengamos un entendimiento histórico respecto de lo que es la predicación reformada. Básicamente, qué elementos componen la predicación reformada, cómo ha sido concebida por los predicadores y los teólogos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y cuando hablo de historia de la iglesia, voy a referirme quiero limitarme a hablar de la historia de la iglesia reformada. Y también pues esperando que a la vez esta sea una herramienta para alimentar, ¿verdad? Sus predicaciones, aquellos que tienen el privilegio de enseñar también en sus iglesias locales, pues esperando que esto pueda ser de bendición y edificación. Esperamos que con este curso podamos conocer el desarrollo y la concepción de la predicación reformada a lo largo de la historia. También cuáles son los distintivos de la predicación reformada en distintas épocas históricas, como luego vamos a explicar. Y vamos a también a tratar de contrastar la predicación reformada respecto al tipo de predicación que usualmente se encuentra en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar esperamos, con eso. Eh, Ahora bien, en cuanto a los contenidos del curso, primeramente la sesión de hoy se va a tratar acerca de una introducción a la predicación reformada. Vamos a tratar de definir qué es predicación reformada. Luego de eso vamos a estar viendo la predicación reformada en distintas épocas. Vamos a ver la predicación reformada
en épocas de la Reforma Protestante, la predicación en épocas de los puritanos y de la Nadera Reformatie, y la predicación reformada en nuestros días. Probablemente estos términos de Nadera Reformatie o algún otro personaje no les suenen, pero no se preocupen, vamos a estar viendo sobre estas cosas. En cuanto a las clases, pues vamos a tenerla por estos 4 lunes, de las 4 de la tarde a las 5:50 p.m. Esto es hora de Centroamérica. ¿Ok? De las 4 de la tarde a las 5:50 p.m. Esto es hora de Centroamérica. Y básicamente para las personas que permítanme que están entrando algunos hermanos más. Ok. Entonces, para las personas que están tomando este curso, digámoslo de oyentes también, eh, no vamos a, este curso no tiene, digamos, ¿cómo decirlo así? No van a hacer tareas ni nada por el estilo. Sin embargo, para aquellos hermanos que están dentro de la academia cursando su licenciatura, que yo sé que hay varios por acá, dicho sea de paso, saludos. eh, para ellos sí, aunque esto no tenga, digamos, crédito, sí me gustaría que al final del curso pudiéramos redactar, ¿verdad? Un breve ensayo acerca de ciertas cosas y ciertos puntos que vimos acá. No es exigido esto, pero creo que puede ser un muy, muy buen ejercicio para, para poder tratar de sistematizar cada uno de los puntos que vimos. Ok, repito, no es exigido, pero creo que va a ser un buen ejercicio para ustedes luego de ver todo esto. Eh, y bien, hermano. eh, Solamente entonces permítanme compartir pantalla por acá. Denme un momentito. Ok, listo. Solamente me confirman si se ve bien, hermano. Sí se ve, ¿verdad? La presentación. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, como dijimos, vamos a estar viendo, vamos a comenzar hoy a definir lo que es predicación reformada, experiencial o experimental. Bueno, otra cosa. Vamos a tener un libro base, que es un libro de donde estamos sacando, por supuesto, no toda la información, pero sí es nuestro libro base. Es la predicación reformada. Bueno, creo que no se mira por acá por esto, solamente permítanme aquí poner esta opción. Listo. Este libro, que se llama La Predicación Reformada, es un libro editado por el teólogo Joel Beeke. Este libro es el que vamos a estar utilizando como libro base para el curso. Y, y por supuesto, otros libros también que quizás luego se los voy a ir mencionando. Eh, Vamos a tratar de analizar distintos puntos, pensamientos de distintos teólogos eh, a lo largo de o más que todo de la tradición reformada. Creo que va a ser un ejercicio interesante, va a ser bueno. Pues solamente por acá, estas son las temáticas que creo que ya las mencioné en un inicio, pero las voy a volver a mencionar por si, por los hermanos que se nos han unido. Vamos a ver el día de hoy, vamos a tratar de discernir, vamos a tratar de analizar qué es predicación reformada. Luego vamos a estar viendo la predicación en épocas de la Reforma Protestante, la predicación en épocas de los puritanos, muchos lo conocen, y la predicación también en épocas de la Nadera Reformatia, que fueron, que fue un movimiento, digamos, paralelo al puritanismo inglés. La Nadera Reformatia se le conoce también como la Segunda Reforma Holandesa, y a través de ella pues nacieron un sinnúmero de teólogos brillantes, muy, muy interesante el pensamiento de estos personajes. Eh, Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de esto, quizás para algunos de ustedes va a ser un poco nuevo, pero vamos a estar también hablando vamos a estar explicando cada uno de estos términos
Pero antes que nada, permítanme decirle algo también. Este curso no es un curso de homilética. Es decir, no es un curso en donde ustedes van a aprender cómo preparar su sermón, no es un curso en donde van a aprender qué técnicas o cuál, sí, qué tipo de técnicas homiléticas pueden hacer para preparar un sermón. No, esto no es un curso de homilética, esto es un curso de historia de la predicación. Así que el curso no está enfocado en cómo prepararon los sermones estas personas, sino el curso está enfocado en la historia como tal de esto. Solo hago esta salvedad para que podamos entender y podamos entender el enfoque que tiene el curso. Repito, esto no es un curso de homilética. Ahora, que por supuesto sí vamos a estar viendo algo de la preparación homilética de los puritanos y de estas personas, de cómo predicaban, sí, por supuesto que sí. Pero el punto de esto no es homilético, sino que es histórico. ¿Ok? Solamente hago esta salvedad para que entendamos el objetivo del curso, que el punto de esto no es que sea homilético, no es que van a aprender cómo preparar un sermón y los distintos puntos, no, sino que el punto de esto es histórico, ¿ok? Histórico. Ahora bien, entonces, por último, vamos a estar viendo la predicación reformada y nuestros días y solamente hoy vamos a estar viendo dos puntos importantes. Primero, la religión experiencial y luego la predicación experiencial. Vamos a estar viendo estos dos puntos. Ahora, me gustaría, hermanos, que hacerle esta pregunta que tengo por acá. ¿Cuáles son los rasgos principales de la tradición reformada? Participación libre. Quien quiera participar. No necesariamente tienen que mencionarme en todos los rasgos, quizás alguno me puede mencionar uno, otro me puede mencionar otro, pero quisiera saber cuáles para ustedes serían los rasgos principales de la tradición reformada. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, te Eh, escucho, hermano, adelante. ¿No puede ser las confesiones de fe? ¿No Ok, son herejes? puede ser, sí, claro que sí. Un rango de la tradición reformada es que es confesional. En efecto, es confesional. ¿Algún otro rasgo también? Sí, hermano. La, te- la teología del pacto. Perfectísimo, la teología del pacto. Dicen, están de acuerdo varios teólogos en que cuando hablamos de teología reformada, hablamos de teología del pacto. Es la teología reformada, es la teología del pacto. Por acá Michael Mesa dice la exposición expositiva a la palabra de Dios. También, por supuesto que sí. ¿Alguien más, hermano? Sería abrazar los estándares de Westminster, como ya comentaron, las confesiones, los catecismos mayor y menor y las tres formas de unidad. El Claro que catecismo sí, de sí, Heidelberg, por la supuesto. confesión belga. Por supuesto que sí. Como dijimos antes, la tradición reformada es confesional. Es confesional. Sí, hermano Ramón. Me parece a mí que lo primero es bíblica. Ok, perfecto. Acá podríamos tomar la Bíblica. católica, Es confesional, católica, confesional y creo también. que, no sé si me meto a problemas aquí, Paito Bautista. También, perdón, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, hermano Agnaldo, Mariano. É, eu sou do Brasil, não sei se compreende o que eu estou falando. Sí, sí, comprendo. Creo que la piedad sea un rasgo. En efecto, la piedad. Y creo que va muy ligado a lo que vamos a estar hablando hoy. La piedad. Por acá, Saf dice la centralidad de la predicación, también algo distintivo. La centralidad de la predicación es algo bastante distintivo. ¿En qué sentido? En que algunas otras, digamos, tradiciones eclesiásticas tipo luteranismo, por ejemplo, tienden más a tener una perspectiva más sacramental que predicativa. No sé si me doy a entender con eso. Eh, También por acá, Luis,
Muxtay nos dice que eclesiástica, claro, tiene una alta eclesiología, un punto distintivo importante. Hermano Juan David, ¿tiene la mano levantada? También las 5 solas. Claro, por supuesto, nos regimos bajo las 5 solas de la Reforma. Pero bien, gracias hermanos por sus participaciones. Bastante acertada cada una de las cosas, pero si hay algo que creo que cuando hablamos de los distintivos de la teología reformada, muchas veces no se hace énfasis, es algo que el hermano Álvaro Maureria acaba de decir, experiencial. Cuando hablamos de la tradición reformada, un rasgo distintivo es que es una religión, como lo vamos a ver acá, es una religión experiencial. Ese es uno de los rasgos más distintivos y que lamentablemente hoy en día ya casi no se hace eco de esto. Ciertamente el calvinismo ha impactado gran parte de Latinoamérica. Tenemos predicadores nuevos calvinistas, como le queramos llamar, y que hace un énfasis en el tulip, en las 5 solas de la Reforma, que paidobautismo, que teología del pacto y demás cosas. Pero hay poco énfasis en este punto del calvinismo ortodoxo, que es que la tradición reformada es una religión experiencial. Y esto va a ser nuestro punto de partida para hablar de predicación reformada. Primero vamos a analizar entonces a qué nos referimos con una religión experiencial. Entonces, vamos a tratar ahora de definir un concepto. Voy a dar luego vamos a tener espacios para preguntas y demás cosas, comentarios y demás, pero primero atendamos a estos puntos que creo que son bastante importantes. Escuchen lo que decía este señor que se llama Robert Barnes. Él decía que el cristianismo no solo debe ser conocido, entendido y creído, sino que también debe ser sentido, disfrutado y aplicado prácticamente. Una cita muy interesante. Cuando hablamos de que el cristianismo no debe ser simplemente conocido, entendido y creído, no hablamos bajo el punto de que no el cristianismo, y en este caso la tradición reformada, no es algo meramente intelectual, sino que algo que se tiene que disfrutar, algo que se tiene que aplicar, algo que se tiene que sentir. Vean, las emociones dentro de la tradición reformada juegan un papel importantísimo. Lamentablemente hoy en día por la influencia neopentecostal, carismática y demás cosas, las emociones se han tornado a un punto de vista bastante peyorativo y muy negativo. Pero las emociones dentro de la tradición reformada siempre han estado ahí presentes. Y no solo hablemos de tradición reformada, hablemos del libro de los Salmos. Expresan un sinnúmero de emociones, sumamente increíbles. Entonces, esta parte emocional, esta parte de sentirlo, pero por supuesto, estos sentimientos arraigados bajo un punto de vista bíblico, es algo que hoy en día muchas personas, incluso que abrazan la confesionalidad reformada, pelean en sus conciencias con ello. Por ejemplo, el hecho de que levantes las manos en el culto público cuando estás cantando salmos, o si tu iglesia es salmodia inclusiva a himnos, es algo que es propio de la tradición reformada. El sentir esos sentimientos es algo propio de la tradición reformada. Y lamentablemente muchas personas hoy piensan que eso solo le corresponde a los pentecostales, a los carismáticos y demás. Claro, yo no digo, ojo, yo no estoy diciendo de que las emociones dentro del movimiento carismático, neopentecostal, como ellos la expresan, pues sea de una manera correcta. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo el hecho de que a veces se siente, digamos, cierta... uno no se siente cómodo con expresar emociones dentro del culto público porque, ay, me van a tildar de carismático, pero no es el punto. Escuchen lo que decía este señor.
Escuchen lo que decía David Brain. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Decía él, esfuérzate por diferenciar claramente entre las experiencias y los afectos de la religión, que puedas determinar cuál es la diferencia entre el oro y la escoria reluciente. Y si te esfuerzas en eso, siempre serás un ministro útil. Muy importante la cita que hace David Brain aquí. Habla de diferenciar claramente las experiencias y los afectos de la religión, que podamos determinar cuál es la diferencia entre el oro y la escoria reluciente. ¿Por qué? Porque ciertamente el cristianismo es una religión experiencial, una religión que se siente, que hay afecto, no es algo frío. Entonces, por eso David Brain hace esa aclaración. Y dicho sea de paso, tenemos toda una obra monumental de Jonathan Edwards, Los afectos religiosos en tiempos del gran avivamiento, que hablan sobre este punto acerca de los afectos y demás cosas. Entonces, cuando hablamos de religión, de que el cristianismo, de que la herencia reformada, la tradición reformada es una religión experiencial, estamos hablando de que sí, por supuesto, hay un énfasis sublime y hermoso en lo teológico, pero también en lo práctico, en el sentir. Luego, también cabe destacar que esto parte desde la concepción de la naturaleza de la teología que tiene la tradición reformada. Porque los reformados han observado que la naturaleza de la teología es doble, tanto teórica como práctica. En distintas épocas a lo largo de la historia de la iglesia se discutió si la teología era teórica. En otros tiempos, estas peleas grandes medievales entre los monjes franciscanos y los dominicos, que peleaban en cuanto a si era algo más científico en el caso de los dominicos, si era algo más práctico, más místico, como apoyaban estos en la gran parte de los escolásticos. Se hablaba mucho de cuál era la naturaleza de la teología, pero los reformados observaron de que la naturaleza de la teología es doble, es tanto teórica como práctica. Dicho sea de paso, tenemos una obra monumental de un gran teólogo que se llama Petrus van Maastricht, que el nombre que le puso es Teología Teorética Práctica. Y en esta obra monumental, él habla acerca de la naturaleza de la teología. En el libro de la institución de la teología heléntica de Francis Turretin, también discute el punto de cuál es la naturaleza de la teología, y Turretin va a concluir diciendo, la naturaleza de la teología es tanto teórica como práctica, pero aún más práctica. Y Turretin decía, sí, hay un énfasis grande en lo intelectual, pero más importante es el corazón. Entonces, todo esto viene ligado desde la concepción de la teología, desde el punto de vista reformado. Y podemos seguir, quizás ver algunas definiciones de teologías que dieron algunos teólogos. Por ejemplo, bueno, el de la imagen es Petrus van Maastricht. Por ejemplo, William Perkins, conocido como el padre del puritanismo, decía de que el cuerpo de la escritura es una doctrina suficiente para vivir bien. Doctrina, vivir. Vemos de cómo hay ese énfasis tanto en lo teórico como en lo práctico. Petrus van Maastricht va a decir que la teología es una doctrina de vivir bien para Dios por medio de Cristo. Una doctrina que va de acuerdo con la piedad. Con la piedad. Luego William Ames, el encargado de hacer otra obra monumental, The Marrow of Theology, la médula de la teología.
La teología, decía James, es la doctrina de vivir para Dios. Entonces vemos ese énfasis en lo experiencial, en lo práctico, en lo vivencial que hacen estos teólogos reformados en sus definiciones de teología. Hay ese énfasis en cuanto a lo vivencial, en cuanto a lo experiencial. Y es un punto de vista que, como repito, en estos días quizás se ha perdido de vista mucho. Y es algo que creo que es sumamente importante que lo tengamos en cuenta cuando nos adentramos a estudiar teología y especialmente teología reformada. Entonces, vemos acá las definiciones que dan de teología cada uno de estos teólogos. Luego, de hecho, me gusta una cita, aquí la rescato, una cita de Lactancio, uno de los primeros apologistas cristianos. Esta cita es de Lactancio, que la cita Francis Turretin cuando está discutiendo acerca de la naturaleza de la teología. Francis Turretin cita a Lactancio, una cita algo grande, pero es muy, muy interesante lo que dice Lactancio acá. Dice, no puede separarse ni la religión de la sabiduría, ni la sabiduría de la religión. Ojo, entendamos religión como algo práctico acá. Religión, entendámoslo bajo el punto de vista de que la religión es como el hombre actúa de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios. Aquí hablamos de religión en base a este punto. Cuando hablamos de religión, repito, estamos refiriéndonos a algo práctico. No nos estamos refiriendo a quizás conceptos de religión que tenemos hoy en día. Básicamente, religión acá se está refiriendo al hecho de cómo el hombre responde ante su Dios, cómo el hombre vive para su Dios. Entonces, en esto hablamos de religión. Entonces, por eso dice Lactancio, no puede separarse ni la religión de la sabiduría, ni la sabiduría de la religión. Porque es el mismo Dios quien debe ser conocido, lo cual es propio de la sabiduría, conocimiento. Y quien debe ser honrado, lo cual es propio de la religión. Para honrar a alguien tenés que respetarlo y tenés que actuar conforme a los deseos de ese alguien. Continúa Lactancio. Pero la sabiduría precede y la religión le sigue. Porque lo primero es conocer a Dios y luego es rendirle culto. En estas dos palabras, dice Lactancio, una sola es la fuerza, aunque parezca ser diversa. Una está puesta en el sentido, otra en los actos. Sin embargo, se asemejan a dos ríos que emanan de una misma fuente. Entonces vemos acá cómo, por eso les digo que me súper encantó cuando vi esta cita de Lactancio en la institución de la teología helénica de Turretin, porque ilustra de una manera increíble este punto que estamos abordando acerca de la naturaleza de la teología, que es doble, que es tanto teórica, pero también práctica. Y me gusta cómo Lactancio hace ver de que se asemejan a dos ríos, es decir, Lactancio pone como si hablásemos de la naturaleza de la teología como una moneda que tiene dos caras. Por un lado teórica, la sabiduría, el conocer, pero por otro lado también práctica. Y como él dice, se asemejan a dos ríos que emanan de una misma fuente. Entonces vemos el punto, como para hablar primero de lo que sería predicación, tenemos entonces que abordar este punto acerca de la naturaleza de la teología o cómo coincidían en la teología los teólogos reformados, cómo coinciden en la teología, de hecho, los verdaderos teólogos reformados. Y vemos de qué la conciben, teórica y práctica. Y desde este punto de vista, desde la concepción de la teología, entonces nosotros podemos ahora ir desprendiendo ese hilo lógico, esas conclusiones lógicas que nos van a llevar entonces a tener una concepción de cómo es que es la predicación reformada. Y siguiendo, por supuesto, esto no es de que a un teólogo se le haya inventado, se le haya ocurrido de que esto fuese algo
bueno, digamos que es experiencial, pues la teología, ya está. No, sino que vemos esto ligado en la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conocer, yo creo que muchos de ustedes saben de que cuando hablamos de conocer nos estamos refiriendo a cierta intimidad, incluso tiene connotaciones sexuales la palabra conocer en cuanto al hecho de tener esa intimidad entre un varón y una mujer que está en matrimonio. Entonces vemos la profundidad que hay en cuanto al conocer a Dios, que no es meramente algo que digamos que impacta tu mente, sino que también impacta tu corazón y la práctica en tu vida diaria, en tu lucha con el pecado, en la mortificación de la carne, en la búsqueda de la santidad, en el anhelo de crecer más a la imagen de Cristo. A esto se refiere cuando hablamos de que la teología reformada, la herencia reformada, la tradición reformada, el cristianismo es una religión experiencial. A esto nos estamos refiriendo, a ese conocimiento profundo, a ese conocimiento íntimo, pero entendiendo conocimiento como algo que afecta no solo el intelecto, sino también el corazón y la práctica en el diario vivir. Es decir, es ese vivir corandeo, ese vivir delante de Dios, de un Dios santo, ese vivir a expectativas o ese vivir expectante a la venida de Jesucristo y a lo que también conocemos como la visión beatífica, es decir, es vivir expectante a saber que un día nuestros ojos miserables y caídos van a contemplar la gloria y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa para aquellos a quienes el Señor ha redimido. Y a esto entonces nos estamos refiriendo, y repito, cuando hablamos de que la tradición reformada es experiencial, vivencial, algo que se vive, no solamente algo que está en la mente, sino algo que se arraiga profundamente en el corazón. Ese anhelo de amar más a Cristo, ese anhelo de ver la gloria de Cristo, de vivir expectante a ver la gloria de Cristo, pero aborrecer el pecado que muchas veces nos domina, pero ir a la cruz en busca de gracia. A esto entonces nos estamos refiriendo. Y me encanta acá un comentario que hace este teólogo J.C. Ryle sobre este pasaje en Juan 17:3. Escuchen lo que dice él acá. El conocimiento, dice Ryle, al que se refiere es un conocimiento que no solo se encuentra en la cabeza, sino también en el corazón y que influye en la vida. Un verdadero santo, dice Ryle, es alguien que conoce al Señor. Conocer a Dios por un lado, su santidad, su pureza, su aborrecimiento del pecado, y a Cristo por otro, su redención, su oficio de mediador, su amor hacia los pecadores, son dos de los grandes pilares de la religión salvadora. Nuevamente, miremos este énfasis que hay en este punto experiencial de conocer a Dios. Y dice Ryle, lo advierte, este conocimiento del que se habla, perdón, de que habla Jesucristo en Juan 17:3, no se refiere a un conocimiento que solamente se encuentra en la cabeza, sino también a uno que baja hacia el corazón, pero que influye en la vida, dice Ryle. Y por tanto, un verdadero santo es alguien que conoce al Señor. Conoce a Dios por un lado, dice Ryle, porque Él es santo, porque Él es puro y aborrece el pecado. Pero conocer a Cristo como nuestro mediador, el mediador del pacto, conocer la redención de Cristo, el amor de Cristo hacia nosotros como pecadores. Y me encanta cómo él termina, son dos de los grandes pilares
de la religión salvadora. Entonces, nuevamente repito, cuando estamos hablando de que la tradición reformada es una religión experimental, entonces estamos hablando de estos puntos, de hay conocimiento, pero que no solo se encuentra en la cabeza, sino algo que está arraigado profundamente en el corazón y que influye en la vida. Y solamente, hermanos, pongámonos a pensar. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer a los puritanos. Leer a los puritanos es algo sumamente hermoso, es exquisito leer a los puritanos. Tantos libros puritanos, hermosísimos, con una profundidad teológica, pero también con una doxología sumamente hermosa, pero igualmente hermosa es la práctica a la que aluden los puritanos. Hace poco estaba terminando de leer devocionalmente Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, el libro de Thomas Brooks, un libro que tiene una profundidad teológica grande, pero Thomas Brooks lo hace ver de una manera tan práctica. ¿Pero por qué? Porque los puritanos, al igual que toda la tradición reformada, desde los puntos que vengan, holandesa, desde la tradición pactante escocesa o la tradición suiza, desde las tradiciones que vengan, sabemos de que toda la tradición que engloba estos puntos de vista tiene como centro esta parte de la piedad, como decían algunos hermanos al inicio, esta parte experiencial. Y de hecho es interesante analizar, ¿no?, las concepciones de Juan Calvino respecto a esto, de cómo hablaba tanto o cómo hace énfasis tanto en la piedad, en su obra, en la institución de la religión cristiana. Que todo habla de piedad. Todo esto se trata de una verdadera piedad. Entonces, y repito, esto es un punto, pero muy, muy descuidado cuando usualmente se habla acerca de lo que es la tradición reformada. Usualmente se va a que las 5 solas, que el tulip y demás cosas, pero el punto central realmente de todo esto, por supuesto, también la teología del pacto, que la teología del pacto también es experiencial. Debemos de vivir el pacto de gracia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer la exposición que hace Wilhelmus A. Brackel en el servicio razonable de la teología del pacto de gracia. Es sumamente hermoso cómo lo expone Brackel el pacto de gracia ahí. Y me encanta porque básicamente Brackel lo que hace es escribir una predicación, básicamente lo que hace es escribir una predicación respecto al pacto de gracia porque al final te está invitando, si estás leyendo su libro, te invita a Brackel al final a que entres al pacto de gracia. Entonces vemos la profundidad teológica con que Brackel toca el tema, la práctica, pero lo toca desde el corazón. Lo toca, o sea, sabemos de que cuando leemos a estos hombres vivían lo que escribían, vivían lo que predicaban, conocían a ese Cristo, el mediador del pacto de gracia. Conocían también sus miserias. Solo basta leer los escritos de John Brown de Haddington. Yo no sé, vamos a terminar con John Brown de Haddington, dicho sea de paso, pero es hermoso la concepción que tenía John Brown de Haddington acerca de su pecaminosidad y cómo él exaltaba la gloria de Cristo aún en medio de todo. Entonces, hermano, repito, este punto acerca de la religión experiencial es sumamente importante. Influye demasiado y ha influido enormemente en toda la tradición reformada y por supuesto dentro del aspecto de la predicación. Aún, miremos por ejemplo el carácter que debe tener un verdadero teólogo reformado. Aquí tenemos a uno de los más grandes teólogos, representantes de la escolástica reformada, Hermann Witsius. Hermann Witsius, un hombre sumamente católico, dicho sea de paso. Y cuando me refiero a católico, me refiero a que Hermann Witsius trató de buscar la unidad de la iglesia reformada en sus tiempos, porque la iglesia reformada se estaba dividiendo por causa de que habían dos escuelas importantes en cuanto al desarrollo de lo que sería la
la teología del pacto. Por un lado, Cosellos, inclinándose más que todo a un tipo de, de racionalismo, y por otro lado a Boetius, inclinándose más, tratando de contrarrestar este punto de vista. Y lo que hace Hermann Witsius en medio de la discusión de estos teólogos, lo que hace Witsius es que escribe una de las más grandes obras que tenemos dentro de la tradición reformada, que se llama La economía de los pactos entre Dios y el hombre, que es una exposición sumamente exquisita de la teología del pacto desde un aspecto sistemático. Entonces vemos el punto católico de Witsius. Ahora, cuando Witsius es invitado a ser catedrático en Franeker, él da un discurso de inauguración que precisamente se llama así, el carácter del verdadero teólogo. Y en algunas otras traducciones lo pueden encontrar el carácter de un verdadero divino o algo por el estilo. Pero miren la definición que da Hermann Witsius acerca de qué es un teólogo o qué es un verdadero divino. Dice Witsius, por un divino entiendo a alguien que, imbuido de un conocimiento sustancial de las cosas divinas, derivado de la enseñanza de Dios mismo, declara y ensalza, no solo con palabras, sino con todo el curso de su vida, las maravillosas, excelencias de Dios. Y así vive enteramente para su gloria. Es increíble la definición que da Witsius sobre qué es ser un teólogo. Es genial cómo Witsius combina nuevamente esta concepción que hemos venido desarrollando o tratando de explicar acerca de qué es la teología dentro de la teología reformada. Algo teórico, pero también práctico. Y Witsius empieza dando su definición con lo teórico. Porque Witsius dice, entiendo a alguien que imbuido de un conocimiento, intelecto sustancial de las cosas divinas, derivado de la enseñanza, es decir, derivado de la palabra de Dios, declara y ensalza, me gusta cómo utiliza estas palabras, declara y ensalza, no solo con palabras, sino con todo el curso de su vida. Y aquí nos referimos entonces al punto de vista nuevamente experiencial. Se trata de que el carácter de un verdadero teólogo es que declara las maravillas de Dios, que aprende de la palabra con su propia vida. No es alguien que simplemente se mete a discusiones en cuanto a puntos de vista teológicos grandes, como, qué sé yo, el infralapsarianismo, que el supralapsarianismo, que si María es Teotocos, por ejemplo, con base a este último debate. Pero no es alguien que simplemente maneja que las definiciones del credo de Calcedonia, del credo de Éfeso, de Constantinopla, no es alguien que solamente maneja eso por palabra. Es alguien que vive la cristología, que dice saber y conocer. Es alguien que vive realmente la teología del pacto, que dice estudiar y a la que se dice aferrar confesionalmente. Ese es el carácter de un verdadero teólogo, según un buen teólogo, como lo fue Hermann Witsius. Un hombre imbuido, dice, de conocimiento sustancial de las cosas divinas, pero que declara con su vida la maravillosa excelencia de Dios y vive enteramente para su gloria. Y esto es lo que nos enseña el catecismo, los catecismos de Westminster, cuando nos hablan acerca del fin del hombre. Vivir para la gloria de Dios, disfrutar de Él. Eso es lo que nos enseña Westminster. Nos enseña a vivir una vida, una religión experiencial. Vivir para la gloria de Dios. Pero también regocijarnos y amar a Dios con todo nuestro corazón.
regocijarnos en Dios cuando sabemos de que hemos pecado, pero nos despertamos cada mañana sabiendo de que nuevas son sus misericordias y de que en Cristo todo ha sido hecho, de que en Cristo hemos sido justificados, de que hoy tenemos la garantía al Espíritu Santo morando en nosotros y sabemos que Él nos va a perfeccionar de gloria en gloria hasta la eternidad. Y vamos a estar habitando con Cristo junto con todos los santos y glorificándole. Pero siempre teniendo presente que nuestro mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Cristo. Y qué glorioso es poder conocer eso. Como decía el profesor Israel, como lo iba recalcando, algunos hermanos yo sé que ya han tomado clases con el profesor Israel, que son sumamente geniales. Y el profesor Israel decía, bueno, cuando hablamos de teología reformada, o que te podemos dar una definición, simplemente unamos las primeras preguntas de los dos más grandes catecismos, el catecismo de Westminster y el catecismo de Heidelberg. Tu consuelo en la vida como en la muerte, vivir para la gloria de Dios y disfrutar de ello. Eso se trata. ¿Y qué envuelven esas dos cosas? Una religión experiencial también. Tener a Cristo como nuestro consuelo, entonces nos lleva a experimentar la gracia de Cristo, aún no teniendo nada, que a saber de que quizás podemos pasar cierta dificultad económica, pero tenemos a Cristo, es nuestro mayor consuelo, tanto en la vida como en la muerte. A saber de que quizás todas las cosas a nuestro alrededor, en tu trabajo, en tu familia, no van bien, humanamente hablando, pero tenés a Cristo, que es tu máximo consuelo, tu consuelo en esta vida. Y también saber de que Dios está en control de las cosas, porque Él no va a dejar que ni un pelo caiga, sino es su decisión soberana. Y de que cuando el Señor te bendice, podés regocijarte en las gracias que Él te da. Podés regocijarte en Cristo. Vivís para la gloria de Cristo porque vivís para la gloria de Dios porque estás tratando con toda tu fuerza de mortificar la carne, mortificar tu pecado, no deleitándote en el pecado. Y cuando caes en ese pecado, instantáneamente corres hacia la cruz para buscar la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de teología reformada, nos estamos refiriendo a una reflexión experiencial. No simplemente se trata de conocer todos estos puntos de vista teológicos que son sumamente hermosos, sino se trata de vivirlos también. Y por eso a partir de aquí tenemos que empezar, y nuevamente lo voy a repetir en todo el curso. Y a partir de aquí tenemos que empezar para conocer cómo es el tipo de predicación reformada. Porque los predicadores reformados eran hombres entonces que conocían y vivían a Cristo, vivían lo que predicaban. Solo que me da mucho que pensar. Yo no sé cuántos de ustedes también han tenido la oportunidad de leer la biografía de Robert Murray McCheyne, que le escribe Andrew Bonar, y ver cómo McCheyne dejaba su corazón en el púlpito, ver cómo leer, perdón, en este caso, cómo McCheyne luchaba contra el pecado y aún reconocía el orgullo muchas veces que tenía al subir al púlpito. Es algo sumamente increíble leer todo eso, que realmente impacta la vida de uno. Y al final, ya para ir terminando esta parte y quizás luego ir a un break y después del break tener una sesión. Está en español, sí, está en español el libro de McCheyne, la biografía de McCheyne está en español. Entonces, ¿qué implica la religión experimental o experiencial? Según este teólogo que se llama Sherban Isbell, tiene un artículo acerca de la religión experimental. Los escritores reformados, dice este señor, más antiguo, usaron la palabra para indicar que no solo leemos y confesamos lo que enseña la Escritura, sino que somos capacitados por el Espíritu Santo en nuestra propia experiencia
para probar y entrar en esa verdad. Qué interesante. Nuevamente, todo esto va bajo el mismo punto, bajo la misma línea de lo experiencial. No se trata de leer y confesar lo que las escrituras enseñan, sino que también por medio del Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu, podemos probar esa verdad. Podemos probar lo glorioso del perdón de Cristo diariamente. Podemos probar cuán amados somos por Cristo, aun cuando somos tan miserables y tan depravados. Porque solo pongámonos a pensar cuántas veces hemos pecado al día de hoy. Pero comparemos cuánta gracia hemos tenido de Dios el día de hoy. Y solo así, hermano, probamos la delicia de la palabra de Dios, la delicia de ser perdonado, la delicia de recibir gracia de Dios. Y como decía R.C. Sproul, me encantaba, yo reflexionaba hace tiempo con un grupo de mi iglesia sobre el punto de la gracia y reflexionábamos en una cosa que decía Sproul. Y Sproul decía, a veces nos acostumbramos tanto a la gracia, a saber que si respiramos, nos levantamos, es por gracia, pero estamos tan acostumbrados que no nos deleitamos en la gracia. Nos acostumbramos tanto a la gracia, decía Sproul, que simplemente a veces las dejamos pasar en vez de que sea algo tan glorioso para nuestra vida y tanto consuelo nos dé la gracia de Dios para nuestra vida. Y luego, al final, dice William Telling en cuanto a este punto de probar las excelencias y a entrar. William Telling, dicho sea de paso, lo vamos a ver porque él es conocido como el padre de la Naderia Reformatie o de la segunda reforma holandesa. Telling dice, fijémonos por el resto de nuestras vidas en nuestras almas y sirvamos a Dios practicando la santidad bendecida. Fijémonos por el resto de nuestras vidas en nuestras almas, el guardar el alma. Como comienza a su libro este señor de puritano John Flavel acerca de guardando el corazón. Y me encanta cómo él comienza diciendo que el corazón es lo más, decía él, perverso antes de nuestra conversión, pero luego de nuestra conversión viene a ser algo sobre el cual los ojos de Dios están puestos sobre él y por tanto debemos de cuidarlo. Se relaciona mucho con el pensamiento de Telling, que dice, fijémonos por el resto de nuestras vidas en nuestras almas. Examinemos el alma, examinemos si estamos en la fe, decía el apóstol, le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y dice después Telling, que sirvamos a Dios practicando la santidad bendecida. Glorioso, sumamente glorioso. ¿Y cómo entonces podemos definir la religión experimental o experiencial? Dice Sherman Isbell, la religión experimental en la tradición reformada implica una experiencia que surge del enfrentamiento con el testimonio de la Escritura y en la que motor principal es Dios, el Espíritu Santo, que lleva al corazón y a la conciencia las verdades de la palabra de Dios. Que lleva al corazón y a la conciencia las verdades de la palabra de Dios. Aquí podemos resumir quizás todo lo que hemos estado diciendo. De que se trata de una experiencia que surge del enfrentamiento con el testimonio de la Escritura. Y mucho ojo con esto. Cuando estamos hablando de experiencia, no nos estamos refiriendo como si fuera algo místico, como si fuera algún encuentro sobrenatural o algo así. No, sino que nos estamos enfrentando a las verdades, al testimonio de la Escritura. Experiencia, experimental, experiencial. En los términos que se usan dentro de la tradición reformada no se refiere, repito, a algo místico, no se refiere a algo sobrenatural, que ves visiones y cosas así. No, no se trata de eso. Se trata, lo experiencial, lo experimental está ligado siempre a la Escritura. Se trata de cómo la palabra de Dios penetra en nuestras almas como espada de doble filo, en lo profundo del corazón,
Se trata de eso. Se trata de eso. Y en la que el motor entonces principal, claro, ¿por qué el motor principal en este caso Isbell lo define? Perdón, ¿por qué habla de que el motor principal es Dios Espíritu Santo? Porque recordemos que el Espíritu Santo siempre está ligado a la palabra. El Espíritu Santo va a trabajar con la palabra. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra y aplica la palabra en nuestros corazones. Y prepara nuestro corazón para recibir la palabra. Y por eso es que el Espíritu Santo entonces lleva al corazón la palabra de Dios, la profundiza en el corazón, en nuestras conciencias. Y es ahí entonces cuando nosotros disfrutamos de la palabra. O somos confrontados y exhortados, o bien animados por la palabra. Y al ser animados y al ser confrontados, eso sentir es lo que vamos entonces a expresar en nuestra vida. Y a eso, mis hermanos, entonces nos estamos refiriendo con la religión experiencial. Y termino esta primera parte con una cita de Vicky, de Joel Vicky, que es muy importante. Él dice, la experiencia en sí misma no nos salva. Claro, y no nos salva la experiencia. Pero lo que dice Vicky aquí es sumamente genial. Pero el Cristo que nos salva debe ser experimentado personalmente como el cimiento de nuestra esperanza eterna. Repito, la experiencia, dice Vicky, en sí misma no nos puede salvar. Estamos claros de eso. Pero el Cristo que nos salva, dice Vicky, debe ser experimentado personalmente como el cimiento de nuestra esperanza eterna. Entonces, hermanos, que en esta primera parte ya vimos de cómo en toda la teología reformada se traza esta línea acerca de la religión experiencial, experimental, de disfrutar a Cristo, de gozar de Cristo, de amar a Cristo, de servir a Cristo. Vemos cómo en las definiciones de teología de grandes teólogos reformados está siempre ese punto de que es algo teórico, pero que es algo también práctico. Se trata de tener profundidad teológica, pero también de vivir eso. Se trata de ejercitar y amar al Señor con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón. A eso nos referimos con la religión experiencial, experimental. Y vuelvo y repito, es algo de lo que poco se habla hoy en día cuando hablamos de teología reformada. Y es un punto sumamente importante que traza todo el hilo lógico de nuestra herencia reformada, que traza toda la teología, toda la predicación y toda la vida de alguien que se dice ser reformado. Alguien que se dice ser reformado es alguien que ciertamente puede abrazar la teología del pacto, hermosamente el paidobautismo, las confesiones, pero alguien que vive eso, que entiende eso, que lo puede entender con su mente, pero baja el corazón y lo practica. Alguien que ama, alguien que sirve. De eso es lo que hablamos entonces con religión experiencial y experimental. Algo profundamente teológico, pero también profundamente toxológico y vivencial. Entonces, hermano, a eso nos estamos refiriendo con religión experiencial. Solamente entonces, hermano, ya con esto cerramos aquí nuestra primera parte, nuestra primera sesión del día de hoy. Quizás luego, hermano, vamos a tener un pequeño break de unos 5 minutos, quizás, 5 o 6 minutos. Yo por acá tengo en Nicaragua, dicho sea de paso, quizás no les dije, bueno, yo soy de Nicaragua. Por acá en Nicaragua tengo las 5:05 de la tarde, entonces sería a las 5:10, 5:11, por ahí. 5 o 6 minutos de break. Y luego venimos, si tienen alguna pregunta, entonces algún comentario, lo podemos ver luego de este pequeño break que vamos a tener. Entonces, hermanos, pues un gusto esta primera sesión. Luego vamos a continuar. Okay, listo.
Entonces, retroalimentar un poco para aquellos hermanos que se nos están uniendo, que no han estado desde el inicio. Y lo que hicimos básicamente en nuestra primera sesión fue tratar de analizar a qué nos referimos cuando hablamos de religión experiencial o experimental. Hermano Juan David. Em, pues he estado reflexionando acerca del tema y en pocas palabras, o sea, se puede decir que es como vivir de acuerdo a las escrituras, o sea, en base a las escrituras, o sea, vivir lo que están en las escrituras, vivir, bueno, todo lo que las enseñanzas, la doctrina, sea parte de nuestra vida, pero que sea una convicción real y genuina de que eso es lo que eh, es lo que debemos hacer. Bueno, no sabría cómo explicarlo, el impulso, pero sí es como un impulso genuino. Es como una respuesta ante la verdad. Como la... Exactamente, sí, muy bien. Ajá. Creo que con eso definiste todo. Una respuesta ante la verdad, decir cómo vivir delante de la verdad del Señor. Sí, gracias, hermano, por tu comentario. En efecto, así de modo superficial a eso nos estábamos refiriendo. Ok, entonces, hermano, como les decía antes, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos visto en la primera sesión, pues básicamente estuvimos analizando primeramente de cómo varios teólogos reformados concebían la teología y mirábamos de que basándonos en el pensamiento de grandes teólogos como lo sería Turretín, por ejemplo. Citábamos también a Petrus van Maastricht, cuando ellos hablaban acerca de la naturaleza de la teología y hablaban de que era doble, de que era tanto práctica, pero teórica, ¿no? Incluso les decía, hermano, de que hay hay un libro escrito por Petrus van Maastricht que se llama Teología Teorético-Práctica. Bueno, ese libro, si a alguien le gustaría leerlo, dicho sea de paso, para Jonathan Edwards, este libro escrito por Van Maastricht era el segundo libro, era su segundo libro favorito después de las Sagradas Escrituras. Entonces decía él, si a mí me dejan un libro luego de la Biblia, entonces déjenme la teología teorético-práctica. Perdón, esta teología solamente se encuentra disponible en inglés, eso sí. Eh, se encuentra disponible en inglés. En inglés está como Theoretical Practical Theology de Petrus van Maastricht. La editorial es Reform Heritage Books, la editorial de Joel Beeke. Él la tiene, ahí está disponible por si quisieran adquirirla. Muy buena y se las recomiendo para que. Muchísimo. Entonces hablábamos acerca de este punto de cómo se concebía la, la teología para ellos, que era tanto teórica como práctica. Miramos una cita sumamente hermosa de Lactancio, de uno de los apologistas, de los primeros apologistas cristianos, de cómo Turretín lo cita en su obra. Luego también hablábamos acerca del carácter que debe tener un verdadero teólogo y para esto citábamos a Hermann Witsius sobre cuál debería ser el carácter de alguien que entiende las cosas divinas, conoce lo divino, pero que también con su, digamos, con su vida ensalza y vive lo que este hombre dice conocer. Entonces, miramos todos esos puntos y trazábamos a partir de la concepción teológica toda esta línea de pensamiento respecto a la religión experiencial y mirábamos lo que hablaba, que lo voy a poner por acá, Sherman Isbell, y hablábamos de que la religión experimental en la tradición reformada implica una experiencia que surge del enfrentamiento con el testimonio de la Escritura y en la que el motor principal es Dios, el Espíritu Santo, que lleva al corazón y a la conciencia las verdades de la palabra de Dios. Entonces vemos que esta parte experiencial está ligada siempre a la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que trabaja acá. Decíamos de que no podemos desligar la obra del Espíritu Santo y la palabra porque siempre van unidas, ¿no? Y entonces en esto concluíamos y luego de ver esto,
vamos a ver ahora, Jensi, a qué nos referimos con la predicación experiencial. Pero antes, vamos a ver primero acerca de una advertencia que se nos da respecto a cómo debe ser un predicador experiencial. Miren lo que dice, y acá voy a citar al buen Richard Baxter. Dice Baxter lo siguiente: Dios nunca salvó a nadie por ser predicador, por más capacitado que fuera, sino por ser justificado y santificado y por consiguiente fiel a la obra de su maestro. Por tanto, dice Baxter, examina primero tu propia vida y asegúrate que eres lo que incitas a tus oyentes ser y crees lo que los persuades a creer y acoges bien al Salvador que ofreces a los demás. Y contestando la pregunta que hacía un hermano anteriormente, si la predicación experiencial se refería a algo pragmático, no. Según lo que dice Baxter acá, no se refiere a eso. Se refiere a que el predicador debe examinar primero su propia vida. El predicador debe asegurarse qué es lo que incita a su oyente a hacer. Debe creer lo que persuade a la gente a creer. Y me encanta cómo termina. Y acoges bien al Salvador que ofreces a los demás. Entonces, es una advertencia de Richard Baxter sumamente importante y pertinente para todo predicador. Y me encanta cómo comienza. Dios nunca salvó a nadie por ser predicador, por más capacitado que fuera. O sea, alguien puede tener el mayor conocimiento de todos, puede tener una retórica sumamente genial, un desenvolvimiento increíble, genuino, natural en el púlpito, un léxico genial, bonito, amplio, lleno de palabras que se escuchan bien, pero si esa persona no es justificada, no es salva, irá al infierno. Entonces, hermano, si los que tenemos la gracia de poder enseñar a otros, si no nos examinamos primero nuestra propia vida, y si no vivimos lo que enseñamos a los demás y a lo que incitamos a los demás, entonces debemos de tener mucho cuidado. Y a esto es lo que se refiere la parte de la predicación experiencial, a examinarlo, a vivir realmente, a acoger a Cristo, al Cristo que decimos ofrecer, como decía Baxter por acá. A esto es. Luego, la predicación reformada experiencial es algo que le da la gloria a Dios. Aquí tenemos una cita muy grande de Joel Beeke, pero me encanta. Dice él: la predicación reformada experiencial usa la verdad de las escrituras para hacer brillar la gloria de Dios en las profundidades del alma, para llamar a las personas a vivir única y completamente para Dios. Continúa Vicky y dice, es capaz de rompernos en pedazos y después de reconstruirnos. Es capaz de estimularnos, pero también de humillarnos. Esa predicación nos pone cara a cara con el ser más glorioso y encantador del universo. Pero también, dice Vicky, nos pone cara a cara con lo más profundo de nuestra propia maldad. A través de esa predicación, el Dios Santo se une a los pecadores de corazón a corazón con un mensaje de gracia redentora por medio de sangre. Y aquí, en palabras sumamente bellas de Joel Beeke, se expone lo que estamos hablando y lo que Dios primero
vamos a estar desarrollando o analizando históricamente en este curso, de que la predicación reformada experiencial es la que usa la verdad de la Escritura para hacer brillar la gloria de ese Dios santo en el alma, ya sea animándola, consolándola, pero también exhortándola, pero también confrontando el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque de eso se trata la parte experiencial. Y aquí vemos entonces de que el predicador sí debe prepararse increíblemente, debe manejar muy bien los conocimientos divinos, como decía Hermann Witsius. Pero también este predicador debe saber llevar la verdad de esos conocimientos divinos a la vida de la persona, a la vida de sus oyentes. Debe saber aplicar estos conceptos divinos a su público, a su audiencia. Y debe tratar de buscar lo más que se pueda, hacer brillar la gloria de Dios en las profundidades del alma del ser humano. Ya, repito, a esto nos referimos entonces con predicación reformada. Es una predicación experiencial, una predicación bíblica. Y por el hecho de que sea bíblica, quiere decir de que presentará a Cristo como el más sublime Salvador, el único Salvador, pero también, así como abre las puertas del paraíso ante las personas ofreciendo a Cristo, así también debe abrir las puertas del infierno confrontando el pecado de los hombres. A eso entonces nos referimos con predicación experiencial. Y yo creo que esto ya debería ir haciendo alarde en las mentes de cada uno de nosotros cuando hemos escuchado sermones o leído sermones de los puritanos y de personas allegadas a ellos, que son sumamente hermosos, pero sumamente confrontadores. Creo que uno de los más famosos es es Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Es tan interesante como Edwards aplica el punto de la parte experiencial. Y en efecto, hermano Isaac, sí, nos referimos a la parte de la ortopraxis. Ciertamente. Entonces, tan interesante como Edwards habla ahí en este sermón. Y cómo aplica también las realidades de la ira de Dios a sus oyentes. Y por eso decimos entonces que la predicación reformada experiencial es la que usa esta verdad de las Sagradas Escrituras para hacer brillar la gloria de Dios, o ya sea para salvar al hombre o para condenar al hombre impío y perverso. Y luego, ¿cuáles serían entonces los elementos importantes de la predicación reformada? Estos elementos, dicho sea de paso, son los que vamos a estar viendo cuando examinemos la predicación de personajes, como les dije en un inicio, personajes como Juan Calvino, Bullinger, Colampadio, perdón, los puritanos, gente de la Nadera Reformatie, al quizás ver también algunos predicadores ya poco más modernos, como por ejemplo Martin Lloyd Jones, J.C. Ryle, etcétera. Vamos a ver estos elementos que ahorita los tenemos por acá. Quizás los vamos a ver muy latentes dentro de la predicación de estos hombres. Y quizás pueden hacer este ejercicio, hermano. Hoy mismo. Después de esto, antes de acostarse, pueden buscar un sermón de algún puritano en YouTube o algo así. Y van a ver estos elementos que vamos a mencionar ahorita presentes en los sermones de estas personas. Sería genial que pudieran hacer ese ejercicio. Pero el primer elemento entonces que nosotros encontramos
dentro de la predicación reformada es que la predicación reformada es discriminativa. ¿A qué nos referimos con que es discriminativa? No nos estamos refiriendo al hecho de que discrimine a las personas o un tipo de xenofobia o algo así. No, no nos referimos a eso. Nos referimos a que la predicación discriminativa es aquella que hace distinción, como dice Joel Vicky acá, entre los que son cristianos y los que no lo son, con la finalidad de que cada persona pueda hacer un diagnóstico de su propia condición espiritual y de su propia necesidad. Dice Vicky, el predicador debe aplicar la verdad bíblica para ayudar a su oyente a examinar si en verdad pertenecen a Cristo y tienen su espíritu. Entonces, a eso nos referimos con predicación discriminativa. Aquella que hace distinción entre los que son cristianos y aquella que hace distinción entre los que no son cristianos. Es como si de repente estemos predicando sobre por ejemplo, un salmo común. Tomemos Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Es decirle a los cristianos, ahí tienes a tu pastor, el que te cuida, el que te guarda, el que va a estar con vos todos los días de tu vida. Va a guiar tu alma, aún por las sendas más oscuras de esta vida. Pero es decirle también al no cristiano, es decirle al no cristiano, aquí tenés dos opciones. O bien, este pastor, te rendís a este pastor y podés ser pastoreado con su hermoso y dulce callado. O este pastor, así como hacían los pastores antes, en esta época, puede utilizar su vara, así como las utilizaban para matar a los lobos y a los animales que querían hacer daño a su rebaño. A eso, un ejemplo muy práctico de cómo es predicación discriminativa. Ofrecer a Cristo, dar consuelo en Cristo a los cristianos, ofrecer a Cristo a los impíos, pero recordándole de su condenación. Es hacer ver al cristiano de que hay consuelo en Cristo, hay gracia en Cristo, pero confrontar el pecado a la luz de la gloria de Cristo. Y es hacerle ver al impío que hay perdón en Cristo, pero que también Cristo lo va a condenar si no se arrepiente. Entonces, a eso, hermano, a eso hablamos de predicación discriminativa. Esa que hace distinción entre los que son cristianos y los que no lo son. Por tanto, dice Vicky, es el deber del predicador aplicar la verdad bíblica para ayudar a su oyente a examinar si en verdad pertenecen a Cristo y tienen a su espíritu. A esto nos referimos, a que un elemento de la predicación reformada es discriminativa. Entonces, pueden hacer el ejercicio de buscar, repito, un sermón puritano hoy en la noche o mañana o en esta semana y ver los elementos de la predicación reformada en ellos. Y van a ver, incluso, quizás el Señor lo permita, ver cómo algunos puritanos hacían distinciones entre varios tipos de personas. Aquellas personas que decían algunos puritanos, el predicador debería de apuntar e imaginarse todos los públicos posibles. Un cristiano que es maduro, alguien que está comenzando en la fe, alguien que es esclavo de un pecado muy serio, los inconversos, y así sucesivamente. Determinar, observar los distintos tipos de público que pueda tener en la predicación y alistar flechas, por así decirlo de una manera metafórica, alistar flechas que apunten al corazón de cada tipo de persona. A eso se refiere con predicación discriminativa. Otro elemento de la predicación reformada
Bueno, es lo que dice acá, perdón, acá lo que dice Joseph Hall. Miren lo que dice, es algo importante. Básicamente la idea que estaba diciendo antes. Su sabiduría, o sea, del ministro, del predicador, debe distinguir entre sus ovejas y los lobos. Y dentro de sus ovejas debe distinguir, dice, entre las sanas y las enfermas. Y dentro de las enfermas debe distinguir entre las débiles, las infectadas. Y dentro de la infectada debe distinguir la naturaleza, las características y el grado de infección de la enfermedad. Y debe administrar una palabra adecuada para cada uno de los casos. Entonces, miren qué interesante cómo es que Joseph Hall plantea esto, de que el predicador debe de ser sabio y saber distinguir entre sus ovejas y los lobos también, y aplicar para cada uno de ellos una palabra adecuada en dependencia del caso. Por supuesto, esto no quiere decir de que vas a hacer una aplicación para cada persona de tu congregación. No, no se refiere a esto el punto, sino que se refiere a saber distinguir entre los tipos de personas que pueden haber dentro de la congregación para así adecuar tu predicación en dependencia de eso. Aún dentro de, digamos, nuestra preparación homilética, y aquí hablando en términos más, poquito más técnicos, por así decirlo, dentro de las preparaciones homiléticas sabemos que debemos de tener en cuenta nuestro vocabulario, es una de las cosas muy importantes, porque ciertamente en nuestras congregaciones, o bien, pueden haber personas que conocen mucho, tienen un conocimiento muy bueno, pero pueden haber personas que no conocen tanto. Y entonces debemos de saber adecuar nuestro vocabulario a eso. Debemos de reconocer, o perdón, debemos de saber cómo es que vamos a transmitir las ideas de nuestro sermón en dependencia de nuestro público, ¿no? Entonces, eso aplicado al lenguaje, es lo aplicado al corazón de las personas respecto a la aplicación. Y otra cosa, otro punto, otro elemento importante de la predicación reformada es que la predicación reformada es aplicativa. Es lo que estaba diciendo antes, es aplicativa. Como dice Vicky, ya que aplica el texto a cada una de las áreas de la vida de los oyentes y promueve una religión que no solo tiene apariencia de piedad, sino una eficacia de parte de Dios. Entonces, repito, la predicación experiencial es aplicativa, es sumamente aplicativa. Spurgeon decía, de hecho, el verdadero sermón inicia cuando entra la aplicación. Algo exagerado según Vicky, pero que en un sentido hay razón, hay verdad en eso. Es la aplicación realmente lo que hace el sermón. Sí, ciertamente puedes explicar muchísimo. Puedes hacerle una buena exégesis y tratar de explicar tu exégesis a tu público, pero tu público no simplemente se va a quedar con la exégesis, sino tienes que quedarse con algo práctico para su vida. Y es en la aplicación y es el arte. Este es un arte de cómo saber aplicar la profunda exégesis que pudiste haber hecho de tu texto que vas a predicar. Y eso se trata de ser aplicativo, porque la predicación reformada es aplicativa. No sé si ustedes han visto cómo han escuchado quizás algunos sermones en YouTube de los puritanos y cómo ellos hablan acerca de la doctrina, luego aplicación, etcétera, etcétera, y cómo aplican su sermón a cada uno a los tipos de oyentes que tienen ahí, ¿no? Entonces, vemos de que la aplicación es algo sumamente importante y característico de la predicación reformada. Luego, también tener en cuenta que la predicación reformada es bíblica, doctrinal y práctica. Un ministro llamado John Clayton establece estos elementos diciendo que la religión es doctrinal en la Biblia, experimental en el corazón y práctica en la vida. Muy interesante. Por tanto, la predicación reformada es bíblica, por supuesto que sí, es bíblica, es doctrinal, hay profundidad teológica en ella, pero también es práctica. Entonces combina esto, como dice claramente este hombre, la religión es algo doctrinal en la Biblia, cimentada en la verdad de las Escrituras. Se experimenta, se siente en el corazón, pero también se practica en nuestro diario vivir. Entonces, aquí elementos importantes acerca de la predicación reformada, que es bíblica, que es doctrinal, pero también es muy práctica.
Y bueno, hermanos, luego de ver estos elementos, al menos 3 elementos importantes, solamente repasarlos y ya terminar, ya ir terminando, miramos de que uno de los elementos es que es discriminativa, otro elemento es que es aplicativa y otro elemento es que es bíblica, doctrinal y práctica. Entonces aquí vemos que hay elementos importantes dentro de la predicación reformada. Estos elementos son importantes dentro de la predicación reformada. Ahora, podemos encontrar muchos más elementos, por supuesto, y quizás los vamos a ir viendo a medida que vayamos entrándonos a la historia en cómo predicaban los puritanos, la gente de la Nadera Reformatie, en cómo predicaba Calvino, por ejemplo. Quizás encontremos otros elementos por ahí, pero podemos decir de que estos elementos son los que más realzan dentro de una predicación reformada. Y solamente, hermanos, para concluir ya este espacio, eh, citar a John Brown de Haddington, alguien que, un hombre que realmente entendía lo que era la predicación experiencial y un hombre que realmente vivía la verdad de Cristo en su vida. Escuchen lo que dice John Brown de Haddington. Después de casi 40 años predicando a Cristo y su grande y dulce salvación, pienso que preferiría mendigar mi pan todos los días laborales de la semana para tener el sabbat. En el sabbat, ojo, cuando hablamos del sabbat aquí, usualmente en teología reformada, dentro de nuestra tradición reformada, el sabbat se refiere al día domingo, ¿ok? Se refiere al día domingo, para que no se malentienda de que se refiere al sábado como tal y que es sabático, no, el sabbat se refiere al domingo. Entonces, dice John Brown, para tener en el sabbat la oportunidad de publicar el evangelio a una asamblea de pecadores que, sin este privilegio, disfrutar de las más ricas posesiones sobre la tierra. Entonces vemos cómo es que este hombre dice, quítenme todo, pero menos poder predicar a Cristo dentro de la asamblea de pecadores. Un hombre que realmente luego de su vasta experiencia, gran experiencia de 40 años, preferiría predicar a Cristo y mendigar su pan todos los días de la semana. Qué increíble. Y a esto nos referimos con un predicador experiencial, alguien que reconoce la grandeza de predicar el mensaje del Evangelio porque se predica la grandeza de Cristo a los pecadores. Pero ese hombre sabe, conoce el peso de eso y vive a la luz del peso de eso. Entonces, hermano, en síntesis, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? Que el cristianismo es una religión experiencial que entiende la teología como algo teórico, pero también práctico, y que tiene teólogos que conocen las profundidades divinas, pero que viven a la luz de las profundidades divinas, y que tiene predicadores que presentan la majestad de Cristo en el Evangelio y la reparten, por así decirlo de una manera metafórica, tanto a aquellos que anhelan a Cristo como a aquellos cuyas almas están perdidas. Y el predicador reformado, entonces el que vive las verdades divinas, no solo meramente conociendo lo que dicen las confesiones, estudiando lo que dicen los catecismos, sino viviendo también esas verdades que profesa. Entonces, hermanos, que esto sea un ánimo también para examinar nuestros corazones, que sea un ánimo para que en nuestros ministerios podamos predicar de la gloria de Cristo, pero también que podamos vivir a Cristo en nuestra vida. Y realmente, pues, que el Señor nos ayude, hermanos, en poder llevar una vida santa delante del Señor,
porque sabemos que es tan difícil viviendo en este cuerpo de muerte, en un mundo caído lleno de tentaciones. Pero, como decía el apóstol, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Cristo. Entonces, hermanos, que en nuestras vidas reflejemos a Cristo, que el Espíritu Santo realmente nos impulse a tomar esa verdad divina y que penetren, guardarla en lo profundo de nuestro corazón, para así aplicarla, para así vivirla. Y pues nada, hermanos, por acá entonces hemos finalizado la primera sesión de este breve curso. Espero en el Señor que le haya sido de mucha edificación, de mucha bendición. Creo que tenemos espacio para una preguntita, una o dos preguntas. No sé, hermanos, si hay algún comentario, alguna pregunta por acá. Hermano, tal vez, bueno, quisiera que tal vez nos pudiera recomendar lecturas sobre la predicación experimental, digamos que hablábamos del tema, sobre como para también uno ir alimentándose en la lectura y poderlo poner en práctica. Me llamó mucho la atención la predicación discriminativa, que en cierto momento a veces uno desconoce ese tema y puede llegar en algún momento caer uno en ese error, o si no es que ha caído en ese error a la hora de exponer la palabra. Tal vez hay que nos pudiera recomendar a la literatura para ir conociendo sobre el tema, hermano. Hermano, Sí, sí, claro que John sí. López, ¿verdad? Así es, hermano. Sí, yo les decía de que teníamos como base para este curso este libro que, permítame un momentito, aquí. Bueno, teníamos como base este libro que se llama La Predicación Reformada de Joel Beeke. Este es el libro que nosotros tenemos como base ahorita acá para el curso. Entonces, si está buscando muy buen libro para esto, este es, hermano. Ese es el libro, que es uno de los que en serio es muy bueno, buenísimo el libro para poder meditar en estas cosas. Y claro, por supuesto, otro que pudiera recomendarles, pero que quizás no habla directamente de predicación, es La espiritualidad puritana y reformada, también de Joel Beeke, muy bueno, que toca más que todo las vidas de estos teólogos y predicadores, que también nos puede ayudar. También por acá nuestro hermano Daniel recomienda El arte de profetizar de William Perkins, también muy bueno lo que habla Perkins. Recomiendo también en el tomo 1 de la Teología Teorética Práctica de Petrus van Maastricht. También ahí se encuentra un apartado que se llama The Method of Theology, perdón, The Method of Preaching, el método de la predicación, donde sí aquí Petrus es un poquito más técnico y enseñan cómo se prepara un sermón, cuáles las ideas que hay detrás de eso, es muy bueno. Y por supuesto, en los estándares de Westminster también se habla muchísimo de predicación y creo que ahí tenemos el consenso de los más grandes teólogos, eh, en las mentes de los más grandes teólogos respecto a la predicación. Entonces, eso podría recomendar por ahora, hermano. Bien, hermano. Hermano, ¿usted Sí, podría dar un ejemplo de esa, digamos, de la predicación discriminativa, así, digamos, de la vida real, que tal vez usted haya escuchado? sí, o sea, cuando hablábamos, por ejemplo, yo les mencionaba, quizás hablar de predicación discriminativa es aquella que tiene en cuenta que es aquella donde vos tenés en cuenta que tu público es tanto gente que es conversa, pero también tenés gente inconversa. Sabes que dentro de tu gente inconversa, dentro de tu gente conversa, hay gente que es más madura en la fe, hay gente que está iniciando. Entonces, la predicación discriminativa lo que trata de ver o hacer ver es de que cómo vas a aplicar el texto, cómo aplicas la exégesis de tu texto a cada una de estas personas. ¿Cómo aplicas la exégesis del texto
a un cristiano que ya es maduro, que ya lleva cierto camino y que sirve en la iglesia. Lucha, por supuesto, como todo hombre, pero se sabe que ya está muy bien cimentado. ¿Cómo aplica el texto a un cristiano que está iniciando a dar sus pasos en la fe, pero ve fruto en él? ¿Cómo animás a ese hombre? Pero también cómo con la exégesis de tu texto confrontás el pecado de ambos y a la misma vez ofreces a Cristo al inconverso que llega a la congregación. ¿Cómo confrontas a ese inconverso? A través con la exégesis de tu texto. Entonces, la predicación discriminativa es el arte, básicamente, de saber aplicar el texto a los distintos tipos de público que tenés en tu congregación. Así de simple, hermano. Gracias, hermano, por su aclaración. Sí, claro que sí. Bien, hermanos, entonces ya tengo las 5:58 por acá en Nicaragua. Eh, Tenemos planeado que siempre este curso termine a las 5:50, 5:55, ya nos pasamos unos 5 minutitos. Entonces, para respetar el tiempo y también sé que ustedes tienen cosas que hacer y respetarles también su tiempo, pues aquí vamos a terminar la primera sesión de hoy. Si hay algunas preguntas o algo así, quisieran unas aclaraciones, por si acaso yo les voy a dejar mi correo electrónico, lo voy a dejar acá en el chat. Si tienen alguna pregunta o si de repente quizás pudieran desear la presentación de hoy, por ejemplo, me pueden escribir a mi correo. Lo acabo de dejar ahí en el chat para que me puedan escribir y con gusto podemos estar atendiendo si hay alguna duda o requieren la presentación y eso, lo puedan tener ahí sin ningún problema. Entonces, hermanos, pues ha sido un gusto, de verdad, para mí poder compartir con ustedes. Espero en el Señor que esto le haya podido ser de mucha edificación y que realmente, pues el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser muy buenos servidores de Él y que un día, pues, cuando estemos en la eternidad, el Señor nos pueda decir, bien hecho, siervo fiel. Amén, hermano. Entonces, hermanos, qué gusto tenerlos por acá y Bueno. nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo lunes. Un gusto, hermano. Buenas noches.